Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a ver el tema origen de datos, ¿sí? Para una tabla dinámica. Bueno, anteriormente ya habíamos visto qué es una tabla dinámica y cómo se trabaja. Entonces, aquí vamos a realizar el origen de datos para nosotros poder realizar o insertar una tabla dinámica, ¿sí? Nosotros tenemos dos tipos de hojitas aquí y en cada hojita tenemos dos tablas diferentes, ¿sí? Bueno, en este caso nosotros vamos a hacer de la primera forma y luego vamos a revisar cuál es la diferencia entre la primera y la segunda forma de realizar tablas dinámicas, ¿sí? Cuáles son los beneficios y cuáles son los que tal vez pueden acarrear problemas dependiendo para el uso que le den la tabla dinámica. En este caso yo voy a trabajar con esta tablita de valores, sí, que en este caso es de ventas en algunas sucursales de algunos productos, ¿sí? Bueno, en este caso hemos trabajado en dos sucursales, lo que son norte y sur, y nosotros para crear una tabla dinámica vamos a realizar los siguientes pasos, ¿ya? Nosotros vamos a tomar en cuenta que al momento que nosotros seleccionamos mi tablita, en este caso, ahorita yo estoy seleccionando un rango, ¿sí? Entonces vamos a realizar una tabla dinámica, nos vamos a la opción insertar y seleccionamos tabla dinámica, ¿sí? ¿Ya? Y aquí a nosotros nos aparece un cuadrito de diálogo donde dice crear tabla dinámica. Ya, entonces aquí dice seleccione una tabla dinámica, una tabla o un rango, ¿sí? En este caso nosotros ya tenemos seleccionado el rango. Dice, bueno, luego nos dice la opción dónde quiere que se coloque la tabla dinámica. Nosotros podemos pedir que sea en una nueva hoja de cálculo o también puede ser en la misma hoja existente. Entonces voy a seleccionar, en este caso, voy a seleccionar en la misma hoja, ¿ya? Entonces selecciono y voy a dar la ubicación, es decir, en qué celda quiere que empiece la tabla dinámica. Entonces doy clic aquí en ubicación y voy a seleccionar. Vamos a pedir casi al lado, ¿sí? Entonces selecciono la celda, regreso, ¿sí? Y aceptar. Entonces aquí ya me apareció la tabla dinámica. La tabla dinámica, nosotros somos aquellas personas que vamos a seleccionar los datos que quiero que salgan en mi resumen de mi tabla dinámica. En este caso yo voy a pedir lo que sea sucursales y el valor de la venta, ¿sí? Ustedes pueden elegir las que deseen. Si en este caso yo voy a elegir sucursales, ¿sí? Aquí ya me apareció las dos sucursales, ¿ya? Y el valor de la venta, ¿ya? Entonces ahí ya me apareció el valor de la venta, ¿sí? Tomemos en cuenta que nosotros en la parte de acá donde dice arrastre los campos de las siguientes áreas, nosotros somos aquellas personas que vamos a dar la estructura a mi tabla dinámica. En este caso yo tengo en una columna tengo las sucursales y en la otra columna tengo el valor de la venta. Sí, dependiendo de qué forma usted va a entender su informe, usted lo puede personalizar. En este caso, digamos que yo necesito que salga en una sola columna, ¿sí? Yo voy a seleccionar, ¿sí? Y voy a arrastrar a mi fila, ¿sí? Que se haga filas, lo que son suma de valor de ventas, ¿ya? Entonces, no sé si se fijan, yo arrastré a las filas y ahí tengo en una sola columna, pero varias filas. Quiere decir que aquí en norte tenemos todos los valores de la sucursal que se vendió en norte, ¿sí? Y en sur igual, ¿sí? Entonces, vamos a ver cantidades. Si vamos a seleccionar, nosotros somos aquellas personas que vamos dando nuestra estructura, ¿sí? Entonces, cantidad. Entonces aquí vemos, en el norte se vendió 206 cantidades de productos, en el sur 239, ¿sí? El valor total de cantidad, ¿sí? Aquí mismo me indica, si yo paso con el mouse, me indica qué es lo que está enseñando.
suma de la cantidad, ¿sí? 445 valores, fila total general, ¿sí? Entonces nosotros, dependiendo cómo usted quiere presentar el informe, cómo usted lo entiende, va a ir personalizando. En este caso, bueno, vamos a regresarnos, vamos a ver valores, vamos a pasar a lo que son valores mismos, ¿sí? Y ahí tenemos de otra manera, ¿sí? Ahí si usted, como les manifiesto, como usted entienda mejor, ¿sí? Usted va a ir moviendo. Ya, ahora en filtros, en este caso yo quiero que sucursales sea filtros, ¿ya? Nosotros podemos tener más sucursales en el oeste, en el oriente, entonces, o nombres darles a las sucursales, sucursal 1, sucursal 2, ya, entonces aquí yo tengo filtrado las sucursales, yo los arrastré, y tengo filtrado, y tengo ya otro tipo de tabla, sí, aquí tengo los filtros, sí, y yo en este caso, aquí en este caso como está seleccionando los dos, vamos a ver, sí, vamos a ver, sí, entonces, la suma total es la que me está enseñando, entonces yo voy a seleccionar, ¿sí?, varios elementos. En este caso yo solo deseo norte, ya, vamos a aceptar y solamente me va a salir el valor de norte. ¿Por qué? Porque yo lo estoy filtrando lo que son sucursales, ya. Entonces eso es con relación a filtros, a seleccionar ya sea filas, columnas, ¿sí? Ya. Esto como primera parte. Ya esto hemos visto, pero en una tabla que nos manejamos con rangos, ¿sí? Ahora nos vamos a la siguiente, ¿sí? A la siguiente y vamos a ver la diferencia. Bueno, tomando en cuenta que es la misma tabla, pero ahora a esta tabla, bueno, perdón la falta de ortografía, a esta tabla nosotros lo vamos a aplicar un formato de tabla, ¿ya? Recordemos que la otra no tenía ningún formato, solamente trabajamos con rango, ¿sí? Porque nosotros iniciamos en la celda B8 y finalizamos en la celda E23. Entonces ahora igual tenemos una tablita aquí que no tiene ningún formato aún, pero nosotros lo vamos a dar un formato. Sí, vamos a seleccionar la tabla y nos vamos a dar formato como tabla, ¿sí? Entonces eligen el formato que usted desea. En este caso, bueno, mis colores favoritos, ¿sí? Y aquí nos aparece, ¿sí? ¿Dónde están los datos de esta tabla? Ya nos selecciono el rango y vamos a aceptar, ¿sí? Y automáticamente en el nombre de la tabla nos sale tabla 1, ¿ya? Entonces yo ya tengo dado mi formato. Posterior a eso, luego de haber dado el formato a nuestra tabla, ¿sí?, vamos a seleccionar toda la tabla y nos vamos a seguir el mismo paso para crear una tabla dinámica. Ya, entonces creamos una tabla dinámica y aquí en donde dice seleccione una tabla o rango, a nosotros ya nos aparece el nombre de nuestra tabla. Sí, igual vamos a hacer en la misma hoja, ¿sí? Dejamos tal y como está y nos vamos a la misma hoja. Y vamos a seleccionar dónde quiero que empiecen mis datos, ¿sí? Yo deseo ahí, damos a aceptar, ¿sí? Y nos aparece nuestra tabla dinámica, ¿ya? Entonces, aquí igual como en la tabla anterior, nosotros seleccionamos nuestros datos, ¿sí? Los que quiero que aparezca para mi informe. En este caso yo necesito seleccionar sucursales, que va a ir a filas. Necesito igual lo que es, bueno, vamos a ver, productos, ¿sí? Necesito y el valor de ventas. Eso es lo que yo necesito, ¿ya? Entonces aquí no sé si se fijan, bueno, esta es la forma más correcta. Más que todo ya este Excel ya nos predefine de la manera más correcta de nosotros poder analizar este tipo de datos, tomando en cuenta que las tablas dinámicas se utilizan para analizar los datos, ¿no es cierto? Entonces aquí ya tenemos, ¿sí? Y nosotros, como yo les manifesté, yo puedo ir moviendo mis datos como yo estime conveniente utilizarlos, ¿sí? Entonces igual aquí vamos a filtrar sucursales, ¿ya? Entonces aquí en este caso me sale los productos, más no tengo las sucursales.
Y entonces yo voy a seleccionar solamente sucursal sur en este caso, ¿ya? Y solo lo que se vendió en el sur, ¿ya? Y si deseo de todos, aquí ya está apareciendo los productos, ¿no? Los productos, igual a esta etiqueta yo lo puedo cambiar de nombre, ¿sí? Puedo escribir aquí productos, ¿sí? Entonces, ahí, sí, está filtrado los productos de la sucursal sur, ¿sí? Entonces, estos han sido los datos. En este caso, les quiero explicar, ¿sí?, la diferencia que hay en realizar en una tabla que está con formato y en otra que está sin formato. Ya, nos regresamos a la primera tablita. En el caso de que yo necesite ingresar más datos, por ejemplo, de nuevo en la sucursal sur se vendió azúcar, digamos que se vendió 1000 fundas, ¿sí? Y se generó una ganancia de $2000, ¿sí? Entonces, aquí en la sucursal sur, ¿sí? Tomemos en cuenta que en mi tabla dinámica, si yo escribo la sucursal sur, sí, tengo 2.147 dólares vendidos. De nuevo vamos a escribir sur y vamos a escribir aquí leche. Igual que se ha vendido unas 100 fundas y se ha generado $3000. ¿Ya? Entonces aquí nuestra venta total debe actualizarse, ¿no es cierto? Pero no, simplemente si yo voy a mi tabla dinámica, voy a la opción analizar y yo doy clic en actualizar, ¿sí? No se va a actualizar los datos, ¿sí? Yo debería de aquí, para que se actualicen mis datos, yo voy a tener que ir de nuevo a cambiar origen de datos, es decir, de dónde tengo que actualizar. Entonces tendré que cada vez que yo realice una actualización o ingrese valores, yo tendré que ir seleccionando mi tabla, ¿sí? Y ahí, solamente ahí se actualizó, ¿sí? Entonces supongamos que muchas veces yo ingrese y me olvide de actualizar. ¿Qué es lo que va a pasar en mi informe? Voy a dar tal vez un informe erróneo a los usuarios o a la persona que me pide el informe. Entonces, en este caso, solamente si mi tabla no va a sufrir ningún cambio, voy a agregar valores, cantidades, nada de eso, ahí es recomendable utilizar esta tabla dinámica con rangos. Sí, solo en el caso de que mi tabla no vaya a sufrir cambios, ¿sí? Y en el caso, acá en la siguiente tabla, en la tabla número 2, por ejemplo, yo aquí voy a ingresar de nuevo sur, ¿sí? Y voy a ingresar igual, leche, ¿ya? Y voy a ingresar la cantidad de 300 cantidades de leche que se ha vendido y voy a subir. Ahorita tenemos en sur 2147. Voy a subirle $5000, ¿ya? ¿Sí? Entonces selecciono mi tabla y voy a la opción analizar y actualizar. Recordarán qué valor tengo y actualizar, ¿sí? ¿Sí? Entonces ahí sí se actualiza automáticamente, porque yo estoy trabajando con una tabla, ¿sí? Con una tabla que tiene formato. Entonces, recordemos que para cuando nosotros tal vez esa tabla necesitemos actualizar, necesitemos ingresar más cantidad, necesitemos realizar cambios, entonces siempre va a ser recomendable trabajar con tablas que tengan formato. Y solamente cuando mi tabla no vaya a sufrir cambios, es recomendable trabajar con rangos, ¿sí? Eso es todo, pues, señores estudiantes. Más que todo, bueno, en este video hemos tratado algunos temas, como es la diferencia en lo que es origen de datos. Hemos tratado de cómo filtrar los datos, cómo poner filas, columnas, valores, ¿sí? Dependiendo
usted qué es lo que desee que aparezca. En este caso tengo también yo para aparecer cantidad, entonces como usted necesita que aparezca va a ir moviendo aquí ya sea en filas o en columnas. Sí, eso es todo, mis estimados alumnos. Espero verles en los próximos videos y que tengan un excelente resto del día.